Y arrancamos, pues. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de las ecuaciones diferenciales. Ahora dejen porque se me fue la onda y dejé mis marcadores acá. Entonces, vamos a quitar esto acá. De la Katy y la María, y así sonrieron. Se pusieron cara de que están felices. Entonces, vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales ordinarias. A ver, esto va a ser quizá el único punto donde vamos a tocar algo de cálculo 3, pero así solo de pasadita nada más, nada del otro mundo. Primero, ¿qué es una ecuación diferencial? Cuando nosotros hablamos de una ecuación diferencial, nos estamos refiriendo a una ecuación donde aparecen derivadas. Con una derivada que aparezca, ya estamos hablando de una ecuación diferencial. Ahora, como derivadas hay de dos tipos. Bueno, hay de más tipos, pero digamos, a nivel de licenciatura, se trabaja las derivadas totales, que es lo que ustedes vieron en cálculo 1, y las derivadas parciales, que es lo que se vio en cálculo 3. Hay entonces ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Hay otro tipo de ecuaciones también diferenciales, pero ahorita nos vamos a enfocar esas dos. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas en las cuales lo que aparece son derivadas totales. ¿Ok? Y las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas en las cuales aparecen derivadas parciales. Eso es un curso aparte, otras técnicas, todo lo que nosotros veamos acá en diferenciales ordinarias no nos sirven derivadas parciales, ahí es otro rollo. En su momento yo también quería que diéramos un curso de ecuaciones en derivadas parciales, pero tampoco quisieron en la universidad, pero yo creo que es muy importante que ustedes sería muy bueno que lo tomaran o que lo llevaran. Si ustedes se van a hacer más adelante una maestría o un doctorado, muy probablemente van a tener que estudiar ecuaciones en derivadas parciales, ¿ok? Pero nosotros ahorita vamos a trabajar en derivadas totales. Esto es todo lo que necesitamos de cálculo 3. Muy bien, entonces miren, pues, cuando hablamos de una ecuación diferencial, como decimos, es una ecuación en la cual aparecen derivadas, en nuestro caso, derivadas totales. Digamos que una ecuación diferencial muy sencilla, la más sencilla de todas, sería esta, por ejemplo. D y en de x igual 0. Esta es una ecuación diferencial, porque tengo una derivada, y en este caso, pues, está igualada a 0. Puedo tener ecuaciones tan complicadas como nosotros queramos, por ejemplo, perdón. Puedo tener una ecuación, por ejemplo, como esta, la tercera derivada de y respecto de x, qué sé yo, menos un seno de x por una de y en de x, más un y igual a una exponencial de x, por ejemplo. Esta es una ecuación diferencial también, porque contiene por lo menos una derivada. En este caso hay dos derivadas. Esta primera derivada y esta tercera derivada. Entonces, estas son las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial, entonces, es una ecuación donde aparece por lo menos una derivada. Con una derivada que aparezca, ya tenemos una ecuación diferencial. Ahora, las ecuaciones diferenciales, a diferencia de las ecuaciones que ustedes aprendieron en Mate 1 o en Mate 2 o que han utilizado hasta el momento, pues las soluciones no son números. Por ejemplo, cuando ustedes en matemática 1, por ejemplo, cuando entraron felices y contentos a la universidad y no sabían a lo que venían y les ponían, por ejemplo, resuelva esta ecuación, y ustedes la resolvían y decían, bueno, la solución es x igual 2. Este x igual 2, saben ustedes que es un número. Este es un número. Y entonces resolver esta ecuación, que esta es una ecuación algebraica, lo que significa es aplicar algún método para encontrar cuál es el valor de x, que en este caso resulta ser un número. En cambio, con una ecuación diferencial es distinta la cosa. Vamos a agarrar, por ejemplo, esta ecuación acá. De y en de x igual 0. Vamos ahorita, después vamos a aprender técnicas para hacerlo así de manera analítica. Pero, por ejemplo, ahorita, si nosotros venimos y nos preguntamos qué cosa podría yo tener, qué cosa podría ser y, de tal manera que cuando yo la derive respecto de x sea igual a 0, ¿qué, ¿cuál podría ser una posible solución? A ver, alguien ahí que se anime, sin miedo al éxito, como dicen. Alguien que tenga... ¿Mande? Un número real.
Podría ser un número. Ok, vamos, Rodrigo, por ahí va la cosa. Por ahí vamos a ir corrigiendo algunas cosas, pero ahí estamos bien. A ver, podría ser y igual 2, así como aquí x igual 2 resuelve esta, podríamos probar y igual 2. Y entonces decimos, ok, si vengo yo y calculo la derivada de y igual 2, la derivada de 2 es 0. Por lo tanto, se satisface la ecuación diferencial. Pero ahora aquí hay una pequeña sutileza. Resulta que este 2 que está acá no es un número, como lo que tenemos acá. Esta es una función. En este caso es la función constante, ¿sí? A diferencia de este 2, que es un número, aquí lo que estoy buscando es una función, porque recuérdense que y, al final de cuentas, y es una función de x en este caso. Y si y igual y de x, y yo digo que y vale 2, quiere decir que y de x es igual a 2. Por lo tanto, yo puedo graficar esto. Yo puedo venir, puedo tener un sistema de coordenadas donde tengo el eje y, tengo el eje x, y aquí voy a tener mi gráfica de mi función. En este caso, 2, aquí tengo y de x o simplemente y igual a 2. Entonces, una ecuación diferencial, a diferencia de una ecuación algebraica, la solución que vamos a obtener no va a ser un número, sino que va a ser una función. Y claro, aquí, aunque me está saliendo este 2, se trata de la función constante. Recuerden que las funciones constantes son una clase de funciones. Por ejemplo, imagínense que yo tuviera esta otra ecuación diferencial. Supónganse que yo tuviera dy en dx igual a 1, por ejemplo. ¿Cuál podría ser una solución, una función y que al derivarla respecto de x me dé 1? Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Denle sin miedo. Si se equivocan, ¿ustedes qué les importa? El chiste es aprender, ¿de acuerdo? O sea, aquí no voy a estar yo con el listado. Ah, se equivocó, le voy bajando puntos. Ah, sí la hizo bien, le voy subiendo puntos. Ustedes tranquilos, traten la cosa es que sea más dinámico, que no solo esté hablando yo aquí como que soy loco, ¿sí? Entonces, alguna función que se les ocurra que al derivarla respecto de x nos dé 1? Y es igual a X. Y igual a x, cabal, Rodri. Cabal, y igual a x, eso podría ser una función. Entonces yo escribo y igual a x, pero yo sé que en realidad estoy diciendo acá y de x o una función de x, y de x es igual a x. Vean que esta es una función al igual que esta, solamente que ahora se trata de una función lineal. Y por supuesto, nosotros podemos graficar esa función lineal acá y acá. Entonces aquí tenemos y igual a x. Y vean una cosa importante, esta no es la única solución posible, porque imagínense, yo podría, por ejemplo, agarrar y igual x más 1, por ejemplo, y si yo derivo y igual x más 1, la derivada de y igual x más 1 también sigue siendo 1. O sea que resulta que hay otra posible solución a esta ecuación, que podría ser esta, por ejemplo. Tenemos esta gráfica, y igual x más 1, y no es la única. Igual acá con las constantes, esta no es la única. Yo podría probar menos 2, podría probar pi, raíz de pi, puedo probar diferentes números y resulta que hay muchas posibles soluciones. Pero importante ahorita entender que las soluciones para una ecuación diferencial van a ser funciones, ¿ok? Entonces, esto es como para tener una primera idea, porque tenemos que ver bien cómo calcular esto de manera analítica. Ahorita que ya tenemos una primera visión muy rápida, vamos ya a tratar de ir formalizando un poquito todo esto, ¿de acuerdo? Me dicen si tienen alguna duda existencial, muchachos. ¿Estamos bien? Por el momento todo bien, doctor. Ok, va. ¿Alguien necesita tiempo para copiar? ¿No? Vamos a borrar entonces. Voy a borrar entonces. Esto es para tener una primera idea. Vamos a formalizar un poquito más las ideas ahorita. Entonces, primero, una ecuación diferencial ordinaria en este caso es una ecuación donde aparece por lo menos una derivada total. ¿Qué significa resolver una ecuación diferencial? Significa encontrar una función. Ojo, estamos encontrando una función. Esa función es la solución a la ecuación diferencial. Ahora que ya tenemos así la idea muy general, bueno, y también vimos ahorita
que puede haber más de una solución. Vamos a ver si eso siempre es así o si podemos en algún momento dado poder quedarnos únicamente con solo una o unas cuantas soluciones de todas las posibilidades. Entonces, fíjense, vamos a hablar ahorita de clasificación de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Hay tres criterios. Hay tres criterios para determinar la clasificación de ecuación diferencial. ¿Y por qué es importante clasificarla? Porque si uno puede clasificar la ecuación diferencial de acuerdo a ciertos parámetros, a ciertos criterios, sucede como por ejemplo con las ecuaciones algebraicas. Cuando ustedes ven una ecuación lineal, por ejemplo, ya saben cómo resolverla. Dicen, bueno, paso esto para allá y paso esto a multiplicar, a dividir, lo que sea, ya tengo la solución. Si ven que es una ecuación cuadrática, ustedes dicen, voy a ver si puedo factorizar o voy a ver si puedo utilizar la fórmula cuadrática, por ejemplo. Si veo una ecuación de grado 6, 10, qué sé yo, pues digo, bueno, puede ser que por ensayo error o por división sintética, no sé. O si veo, por ejemplo, una ecuación trigonométrica, ya sé que tengo que aplicar otros métodos distintos. Si veo una ecuación logarítmica, tengo que aplicar otros métodos. Entonces, igual, poder clasificar las ecuaciones diferenciales nos va a servir nos va a servir como una guía para poder determinar qué métodos podemos utilizar en un momento dado para resolver una ecuación diferencial. Entonces, el primer criterio, que es el más sencillo, es de acuerdo al tipo de ecuación diferencial. De acuerdo al tipo. Y aquí pues hay dos clases. Tenemos, por un lado, las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las que nos interesan a nosotros en este curso. Luego están las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Esa no nos interesa. En derivadas parciales. A este primer tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias, normalmente en los libros van a ver ustedes que en vez de escribir todo ese nombrezote, se le llama simplemente EDU, ecuación diferencial ordinaria. Mientras que las ecuaciones en derivadas parciales normalmente se les llama así, EDP. Ecuación en derivadas parciales. Entonces, yo normalmente les voy a estar diciendo, vamos a resolver la EDO. Entonces, ustedes ya saben, está hablando de una ecuación diferencial ordinaria, que es de hecho de lo único que vamos a hablar, ¿no?, en este curso. Este es sencillo, todas las ecuaciones diferenciales que nosotros trabajemos acá, todas van a ser ordinarias. Luego, viene de acuerdo al orden. De acuerdo al orden. ¿Qué significa clasificar una ecuación diferencial de acuerdo al orden? Pues es muy sencillo. Aquí es responder a esta pregunta. ¿Cuál es la derivada de mayor orden? Y ese va a ser el orden de la ecuación diferencial. Vamos a poner algunos ejemplos. Digamos la primerita que les había puesto ahí. Vamos a poner esta acá. Ejemplos. Comencemos con la dy en dx igual 0. dy en dx igual 0. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, es una EDO. Y vean que la derivada más grande que existe acá es esta, porque solamente esta derivada tengo. Es de orden 1. Entonces acá nosotros diríamos que esta es una EDO, una ecuación diferencial ordinaria, orden 1. ¿Ok? Veamos otra ecuación diferencial que ustedes conocen muy bien, la han trabajado en algunos problemas de física. Me hizo el marcadorcito. Por ejemplo, ¿se recuerdan que ustedes han trabajado en física los sistemas masa-resorte, como este, ¿no? Tienen ustedes una masita. De hecho, aquí los vamos a volver a trabajar. Ustedes tienen un resorte de constante K y una masita M. Vamos a suponer por el momento que no hay fricción, que aquí la fricción es igual a 0. Y si se recuerdan ustedes, cuando ustedes plantean la segunda ley de Newton, ustedes escriben masa por aceleración. La aceleración la puedo escribir como la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Esto es igual
a menos la constante del resorte por X. Aquí tienen ustedes una ecuación diferencial que vamos a estudiar en este curso. La vamos a estudiar exhaustivamente. Como ven acá, solamente aparece esta derivada, que es de orden 2. Entonces, esta es una EDO. Esta es una EDO orden 2. Nosotros podríamos, si lo vamos a hacer en este curso, le vamos a meter fricción a esto, pero no esta clase de fricción, sino otra clase de fricción que es proporcional a la velocidad. Eso ya lo vamos a ver en su momento. Tampoco es nada del otro mundo para que se asusten, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera así, la ecuación diferencial nos queda algo como esto: masa por segunda derivada de la posición respecto del tiempo, igual a menos K por X, y la fuerza de fricción que nosotros vamos a estudiar es proporcional a la velocidad. Esto lo vamos a ver despacio, ahorita no se preocupen tanto por eso. Lo que me interesa es que vean, esta es una ecuación diferencial también. Aquí aparece una derivada de orden 0, de orden 1 y de orden 2. La más alta es esta. Entonces esta, al igual que esta, es una EDO orden 2. Ecuación diferencial ordinaria, orden 2. ¿Ok? Y ustedes así pueden poner cualquier ecuación diferencial con las derivadas que ustedes quieran, y lo único que tienen que hacer es buscar cuál es la derivada más alta, y esa va a ser el orden de la derivada de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí, muchachos? Sí, doctor. Sí, ¿Vamos doctor. bien? Ok, Katy, ok, Laurita. Ahí estamos, pues. Como les digo, cualquier duda que tengan, sin miedo, oye, pregunten ahí que no pasa nada. Ustedes relajados. Tranquilos, tranquilos, ¿oye? Muy bien, entonces, de acuerdo al tipo, como ya dijimos, todas son EDOs, entonces no nos preocupamos por esta en este curso. De acuerdo al orden, buscamos, me dan la ecuación diferencial, busco cuál es la derivada más alta. Ahorita no me preocupo de dónde salen esas ecuaciones, ni qué significan, ni nada. Simplemente me busco la derivada más alta y ese va a ser el orden de la ecuación diferencial. Ahora viene el tercer criterio de clasificación, que normalmente al principio les cuesta a los estudiantes, pero es un criterio muy importante. A partir de él aparecen varios métodos. Al inicio puede parecer así como que medio marciano, pero conforme ustedes vayan avanzando en el curso, van a ver que es bien sencillo. Es solamente el susto que se lleva uno la primera vez cuando ve la forma, pero es muy sencillo ya cuando ustedes van practicando. Eso es lo que vamos a ir haciendo poco a poco, irnos familiarizando con esto. Entonces, relajados con esto. A ver, chicos, ¿puedo borrar esto? ¿Alguien necesita tiempo para copiar? ¿No? Mí ya puede borrar. Uy, sí, Laurita. Por mí también. Ok, bueno. Ok, Laurita. Vamos a empezar a borrar esta parte. Entonces ahora nos falta un criterio, que es el criterio de acuerdo a la linealidad. Ahorita vamos a ver qué significa esto, y van a ver que es un concepto que de hecho ustedes ya han trabajado anteriormente en física. A ver. Bueno, pues chicos, vamos a borrar esta cosa acá. Entonces, de acuerdo a la linealidad. Y esto es muy importante. Bueno. No sé si ustedes ya llevaron en física, pero por ejemplo, supónganse que ustedes tuvieran un par de pulsos que están viajando a través de una cuerda. Imagínense que por aquí va un pulso que se va moviendo para allá. O sea, ustedes hacen por ejemplo, ustedes vienen y hacen con la mano, supónganse que esto fuera su mano, ustedes hacen para arriba y para abajo, lanzan un pulsito. Y supónganse que por acá viene otra persona, y supónganse que también hizo lo mismo. Hizo un movimiento con la mano y mandó este pulso para allá. ¿Ok? Entonces, estos pulsitos van viajando a través de la cuerda. Y en un momento dado, en algún punto por acá, esos pulsitos se van a juntar. Y resulta que cuando esos pulsos se juntan, voy a obtener un pulsote.
como este. Y posteriormente, después de esto, este pulso continúa para allá y este pulso que va para allá continúa para allá. ¿Sí? Se juntan, se suman. Esta suma que está acá es la suma de los dos pulsos. Vienen y después los pulsos se atraviesan, ¡boom! Se va, cada quien sigue por su propio camino. ¿Ok? Este tipo de comportamiento es típico de los sistemas que son lineales, ¿sí? Un sistema lineal es como este, en el cual si en un momento dado yo tengo, por ejemplo, acá dos pulsos, cuando se junten, el pulso resultante va a ser la suma de estos y pues después continúan. El chiste es esto, cuando se juntan acá, en esta parte, cuando se juntan, si este es Y1, digamos, y este es Y2, aquí en esta parte el resultado va a ser Y1 más Y2. No siempre sucede eso. Aunque pudiera parecer que siempre va a ser así, no, se requieren ciertas condiciones especiales para que algo como esto ocurra. Tal vez ustedes han oído hablar de la física lineal y la física no lineal, la física no lineal son ramas que están muy en auge, sobre todo por las aplicaciones que estas puede tener en ingeniería. Esa no nos interesa a nosotros ahorita porque eso es un poco ya más avanzado. Pero en el caso cuando nosotros hablamos de linealidad, para que algo como esto ocurra a nivel de matemática, lo que se requiere es que la ecuación diferencial, porque esto está regido por ecuaciones diferenciales, la ecuación, pero son parciales, eso sí, se requiere que las ecuaciones diferenciales tengan una cierta forma. Entonces, para que una ecuación diferencial ordinaria sea lineal, debe de tener la siguiente forma. Voy a borrar esta parte de acá, ¿sí? Entonces, como digo, no es para que entren en pánico y salgan ahorita a desasignarse el curso, ¿eh? Porque esto no es nada del otro mundo. Poco a poco la práctica le va enseñando a uno estas cosas, ¿eh? Entonces, miren, pues, para que una EDO sea lineal, una EDO es lineal si tiene la forma Entonces, miren, pues vamos a ver acá un coeficiente a sub n, que va a ser el que va a acompañar a la derivada enésima. A sub n va a ser una función de x por la derivada enésima de y respecto de x. Luego, este es el coeficiente que acompaña a la derivada n. Luego, voy a tener, como aquí las voy a ordenar de derivada mayor a derivada menor, entonces ahora viene el siguiente término que va a ser para la derivada que es un orden menor, por eso el coeficiente es a sub n menos 1, función de x, por la derivada n menos 1 de y de x n menos 1. Continuamos así. En algún momento dado voy a llegar, por ejemplo, a un coeficiente a sub 2, que es el que acompaña la segunda derivada, a un coeficiente a sub 1, que acompaña a la primera derivada, un coeficiente a sub 0 que acompaña a la derivada de orden 0. La derivada de orden 0 es simplemente la función. Y esto va a ser igual a alguna función g de x. Vean acá cómo está la onda. En esta ecuación yo estoy suponiendo que y es una función de x. Ya saben ustedes que no necesariamente tienen que ser así. Puede ser que mi variable dependiente se llame x y mi variable independiente se llame t, por ejemplo. Entonces, más bien, fíjense cómo va la onda. Para que una ecuación diferencial sea ordinaria, vean las características que tiene. Primero, cada una de las derivadas están siendo multiplicadas por un coeficiente que depende de la variable independiente. ¿Ok? Como aquí la variable independiente es x, entonces este coeficiente debe depender de x. Igual sucede acá, 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 acá. Otra característica, aparece y, primera derivada, segunda derivada, las derivadas que sean necesarias, pero vean, están multiplicadas únicamente por ese coeficiente que depende de x. No tengo, por ejemplo, algún término donde yo tenga y por dy de x, por ejemplo, o segunda derivada por quinta derivada. No, aparecen las derivadas y tomando esta como derivada de orden 0, aparecen solamente multiplicadas por esos coeficientes que dependen de x. Luego, otra cosa importante, las derivadas
están elevadas a la potencia 1. No me aparece un y cuadrado, una primera derivada elevada al cubo, una segunda derivada a raíz cuadrada. No, todas son derivadas elevadas a la potencia 1. Y en el lado derecho, lo que tengo es una función que depende de x. Vamos a poner algunos ejemplos para que vean que esto no es nada del otro mundo. Supongamos que tuviéramos una ecuación, digamos la del sistema masa-resorte, la que ustedes vieron. Y si quieren, para hacerlo más aterrizado, vamos a suponer que nos dan, que tenemos los valores de todos, ¿eh? Déjenme sacar por aquí un... si tengo por aquí un marcadorcito. A ver, supónganse algo como esto. Uy. Vamos a ver si este está mejor. No, está peor. Vamos a seguir usando estos otros. Imagínense que tuviéramos esto. Imagínense que tuviéramos un sistema. Es el ratón que está haciendo ese reflejo ahí. Chispas. Imagínense que tuviéramos esto, un resorte. Supónganse que la K fuera de 5 Newton metro, por ejemplo. Y supónganse que aquí estuviera unido a una masita, por ejemplo, de 3 kilogramos. Va. Y supongamos por el momento que no hay fricción. ¿Ok? Y entonces nosotros venimos y planteamos la segunda ley de Newton. Entonces ustedes ya saben, la segunda ley de Newton me dicen que masa por aceleración, 3 por la segunda derivada de x respecto del tiempo, es igual a menos k por x. K vale 5 y por x. Va. La voy a dejar de la siguiente manera. Voy a pasar todas las derivadas, o sea, solamente esta otra, en el lado izquierdo. Entonces, al hacer esto, me va a quedar de la siguiente manera. Lo voy a poner acá arriba, ¿sí? Va a quedar 3 veces la segunda derivada de x respecto del tiempo, más 5x igual a 0. Va, vean aquí cómo está la onda. Primero, la variable dependiente aquí se llama x y la variable independiente se llama t. ¿Ok? Entonces, si yo viniera y en vez de haberles puesto yx, les hubiera puesto xt, quiere decir que yo acá, por ejemplo, tendría que haber puesto x acá y aquí en lugar de x hubiera puesto t. Y aquí en lugar de x hubiera puesto t, porque mi variable independiente ahora es el tiempo. Lo mismo acá. Aquí hubiera puesto x, aquí hubiera puesto t, aquí hubiera puesto t, y me hubiera ido así. Aquí hubiera puesto el tiempo, aquí hubiéramos puesto, ¿cómo se llama? X. Vamos a borrarlo acá. Entonces solo voy a hacer ese intercambio. Entonces, este va a ser x, este va a ser t, 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 x, t, x y t. Solo hice solo cambié. Y aquí estoy suponiendo entonces ahora que x es una función del tiempo. Va. Entonces ahora vengo y me fijo. Esta es una derivada de orden 2. ¿Ok? Entonces digamos que me fijo en esta parte. Debo tener un coeficiente que depende, una función que dependa del tiempo. Aquí lo tengo. Vean aquí en este caso, esto que está acá va a ser el coeficiente 2 porque acompaña la segunda derivada. Como aquí mi variable independiente se llama t, entonces va a ser a sub 2 de t. Y en este caso vale 3. Es una función, pero es la función constante. Depende solamente del tiempo. Entonces aquí estamos bien. Vean que no tengo primera derivada. No aparece de x en dt. Eso significa entonces que el coeficiente a sub 1 de t pues vale 0. 0 por la primera derivada me da 0. Luego aparece 5, que está acompañando a x. Ese debe ser el coeficiente que acompaña a la derivada de orden 0. Entonces aquí tengo a sub 0, función del tiempo, igual a 5. Y el lado derecho, g de t, en este caso, vale 0. Entonces aquí yo tengo una función, pero en una ecuación diferencial, ordinaria, de orden 2, que es lineal. ¿Me agarran la onda? ¿Me entienden, chicos? Sí, Doc. Sí. Vale. Entonces, Doctor, yo solo tengo una pregunta. dime, Juan. Em,
supongamos arriba donde usted tiene el 3 y le S. Ujú. Ahí la T también se quitaría dentro de la gran función, ¿o no? No, porque sería, Solo la A. si existiera, no, pero otra vez, es que no sé si te entendí. Ah, Esto que está aquí es. Ajá, es que, mire, pues, la Ajá. gran función es lo que usted tiene en medio. Es como que abajo. Esto, Ahí, esa ok, es la gran función. sí. Va. Entonces, donde usted tiene el A2 y entre paréntesis T, Ujú. Esta, para nosotros es igual 3. Ajá. sí, correcto. Nosotros para sustituirlo tendríamos que quitar A2 entre paréntesis T o solo el A2. No, todo, porque todo esto es, todo lo que esté multiplicando a la segunda derivada es a sub 2t. Entonces, todo esto que está acá es a sub 2t, que es igual a 3. Porque aquí lo que te está Ok. diciendo es que lo que multiplica la segunda derivada debe ser una función de t. Entonces, por ejemplo, Ya, así ya. como esto, aquí está bien. Por ejemplo, fíjate, podríamos haber tenido algo como esto. Imagínate que hubiéramos tenido, y eso ya no es para el resorte, imagínate que hubiéramos tenido 3 por decirte exponencial de t por segunda derivada de x respecto del tiempo, más 5x igual 0, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nuevamente te fijas acá y en esta parte ves que este es el coeficiente que está multiplicando la segunda derivada. Por lo tanto, este debe ser a sub 2. Y para que sea lineal, tiene que ser una función del tiempo. Y así es, porque aquí tengo 3 veces exponencial del tiempo. Entonces, esta sí es lineal. El problema sería, por ejemplo, suponete que en lugar de ser 3e a la t, imagínate que fuera 3e a la x, por ejemplo. E a la x, segunda derivada de x respecto del tiempo, más 5x igual 0. Ahí sí tendríamos problema porque lo que está multiplicando a la segunda derivada es 13 a la x, pero como te das cuenta aquí, esta exponencial no depende de la variable independiente que es t, sino de la variable dependiente que es x. Entonces, esto, a sub 2, te voy a poner de otra forma. Aquí más bien lo que yo tengo es un a sub 2 que depende, pero de x, no de t. Y yo necesito que dependa de la variable independiente. Por lo tanto, esta ya no es lineal. ¿Ok? O sea que yo necesito que lo que esté multiplicando a las derivadas o a la variable dependiente, ya sea que sean numeritos nada más, que al final de cuentas son funciones constantes, o que sean términos que dependan de la variable independiente. Por eso me tengo que fijar respecto de quién están siendo derivadas. Y entonces al ver eso, esas son las variables que me tienen que aparecer aquí multiplicando. Nada más. No me podría aparecer, suponete que me apareciera 3dx en dt por segunda derivada de x respecto del tiempo. Esa ya no es lineal, porque en las lineales la variable dependiente y sus derivadas aparecen cada una por separado. No aparecen multiplicándose entre sí. ¿Sí me van agarrando la onda ahí? Hoy sí, ya la agarré ¿Sí? la onda. Ok, como les digo, esto al comienzo, normalmente, eso es por experiencia, ya después de varios años de dar el curso, esta primera parte siempre hay muchos que les cuesta, pero eso solo es al inicio. Esto es conforme uno se va familiarizando con estas cosas, uno ya le va agarrando la onda y después ya lo hace de manera automática. Entonces vean las características. Debe ser la variable dependiente. La variable dependiente, solamente no puede haber multiplicaciones de derivadas o de variable dependiente. La variable dependiente y las derivadas todas están elevadas a la potencia 1. Y los coeficientes que están multiplicando a la variable dependiente son funciones de la variable independiente. Por eso ustedes se tienen que fijar acá respecto de quién se está derivando. Y en el lado derecho, esta función tiene que ser función de la variable independiente. Y entonces después ya vamos a ver diferentes casos. Por ejemplo, esto que ustedes tienen acá, este sistema masa resorte, cuya ecuación diferencial es esta, es un caso particular que vamos a ver más adelante, en la cual los numeritos que están acompañando a las derivadas, en este caso a la segunda, a la primera y a la variable sin derivar, son constantes. Y además, el lado derecho, el g de t es igual a 0. Entonces, esto es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2 con coeficientes constantes y homogénea. Todo eso lo vamos a ver despacio. Como digo, ahorita no se atormenten tanto. O sea, ahorita comiéncese a familiarizar
con estos términos. Conforme vayamos avanzando, le van a ir agarrando la onda, ¿de acuerdo? A ver, vamos a hacer más ejemplos de esto de linealidad porque esto sé que es la parte más difícil. Entonces me dicen si tienen dudas acá con esto. ¿Estamos bien? Estamos bien, Doc. ¿Bien asustados? Eso más adelante. A ver. No se preocupen tanto. Como les digo, y como les decía también, les decía Laurita, van a ver que las aplicaciones, sobre todo porque yo no me tiro tanto a ponerle, por ejemplo, en los exámenes parciales, no es que yo me tire a que resuelvan aquel montonal 10 ejercicios de ecuaciones diferenciales, porque no, yo prefiero que ustedes vean las aplicaciones. Entonces, a eso nos vamos a concentrar más, a graficar, a entender comportamientos. Van a ver que yo creo que les va a gustar. Van a ver que es un curso bastante bonito, por tantas aplicaciones que se pueden ver y le van a verle más la cara de aplicaciones a las aplicaciones, o sea, le van a tener más ejemplos de cómo la matemática les sirve a ustedes como ingenieros. Tal vez hasta ahorita, por la naturaleza de los cursos que han sido muy básicos, pues casi muchos problemas han sido, calcule, haga tales cálculos, ¿no? Pero en este curso vamos a poder ver un poquito más de aplicaciones porque ustedes ya traen más matemática. Va. Entonces, fíjense, vamos a ponerlo todo, si quieren, en términos de y y x. Entonces vamos a ver, dijimos que una ecuación era lineal si era de esta forma, a sub nx, derivada enésima de y respecto de x, más a sub n menos 1, la derivada n menos 1 de y, x, continuamos, hasta a1 de y en dx, más, a sub 0 por y, igual a g de x. Vamos a irnos, si quieren, ahorita utilizando solamente y y x. Ya después ya hacemos cambios así como hicimos con el sistema masa resorte. Entonces, supónganse, por ejemplo, que ustedes tuvieran una ecuación como esta. Imagínense que tuvieran una ecuación que fuera, por ejemplo, seno de x por la tercera derivada de y respecto de x, menos 2 x, no, así, menos 2x por dy en dx, más 3 igual a exponencial de x. Por ejemplo, así. Vamos a ir viendo la clasificación. Primero ya sé, todas las ecuaciones diferenciales que nos aparezcan en el curso, todas son EDOs, todas son ecuaciones diferenciales ordinarias, porque solamente van a aparecer derivadas totales. Entonces ya sé, se trata de una EDO. Luego, aquí está ordenadita. Por supuesto, la ecuación podría estar desordenada. Aquí está ordenada de mayor a menor. No importa si está o no ordenada. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar cuál es la derivada más alta. Y la derivada más alta, aquí me equivoqué. Aquí la derivada más alta es esta. Esta es la derivada más alta. Entonces, como esta es la derivada más alta, esta es la derivada mayor, entonces yo ya sé que esto significa que esta es de orden 3. Y ahora viene la linealidad. Para la linealidad sí es mejor, sobre todo al comienzo, que ustedes la tengan ordenada, así como la tenemos acá, de derivada mayor a derivada menor. Y aquí me hizo falta algo. Miren, muchachos, perdón. 3y. Ahí está. Entonces, ven, aquí las tenemos ordenadas de derivada mayor a derivada menor, recordando que la variable dependiente también se puede pensar como una derivada, pero una derivada de orden 0. Entonces tengo tercera derivada, no aparece segunda derivada, primera derivada, derivada de orden 0. Y lo que no sea de eso, lo paso al lado derecho. Ahora me fijo. Veo que mi variable independiente es x y mi variable dependiente es y. Como la variable independiente es x, eso significa entonces que si va a ser lineal, lo que esté multiplicando a las derivadas debe ser una función de x. O sea que si esto es lineal, yo debo de tener que esto debe ser una función de x, lo cual se ve que es así. Y como es la tercera derivada, entonces aquí tengo el término a sub 3x. ¿Ok? No tengo segunda derivada. Eso significa entonces que yo puedo pensar como que a sub 2x es igual a 0.
¿ok? Luego aquí tengo la primera derivada. Y lo que está multiplicando la primera derivada es esto, que es una función de x. Entonces este va a ser a sub 1 x. Aquí tengo la derivada, o sea, la variable sin derivar. Entonces esto debe ser una función de x, y como es la derivada de orden 0, este debe ser entonces el coeficiente a sub 0 x. Y si es lineal, el lado derecho debe depender de la variable independiente. E a la x depende pues de x. Entonces aquí tengo g de x. Por lo tanto, entonces esta ecuación diferencial es lineal. ¿Ok? Entonces es una EDO, orden 3, lineal. ¿Ya agarran la onda? ¿Vamos bien ahí? Por ejemplo, si hubiese dicho E a la Y, lo tuviésemos que haber pasado a la izquierda, entonces pertenece todo a lo mismo. No. Por ejemplo, cabal, ese ejemplo les iba a poner ahorita. O sea, imagínense, vamos a hacerle aquí una variante. Porque cabal, ese era el que había pensado ponerles. Supónganse que ustedes tuvieran esto, según seno de x, tercera derivada de y respecto de x, menos 2x de y en dx, más 3y, igual a exponencial de y, ¿sí? Digamos que lo tuviéramos así. Primero, vean acá que la variable dependiente, como les decía hace un ratito, aparece derivadas de orden 0, primera, segunda, etcétera, etcétera, hasta derivadas de orden n. Y luego coeficientes que dependen de la variable independiente, que en este caso es x, y una función de x. Entonces, por ejemplo, hasta aquí ahorita, así como lo tenemos ahorita, pues ya sabemos, esta es la derivada de orden mayor, sigue siendo orden 3, sigue siendo una EDO, porque me aparecen únicamente derivadas totales. Entonces, sigue siendo una EDO orden 3. Y digamos, acá no hay problema. Esto es una función de x, una función de x, una función de x. El problema está acá. Porque aquí lo que yo tengo es una función, pero es una función de y. No es una función de x. Entonces, como esto es una función de y, esto ya no es lineal. Entonces, en este caso, esta es no lineal por esta exponencial de y, porque tengo este término que depende de y. Yo necesitaría que dependiera, pero de x, así como acá. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ves? Sí, entonces nada más es de indicar que no es lineal, no es de trabajarle nada más. No, no. Va. No hay que hacerle nada más por el momento. Después vamos a ver algunas que son no lineales, algunas que sí hay algunos métodos de solución, pero en buena medida la gran cantidad de problemas y de aplicaciones que vamos a trabajar acá involucran ecuaciones lineales, pero sí hay no lineales que algunas podemos resolverlas en este curso porque no son muy complejas, pero son así contaditas, pero son muy importantes, tienen aplicaciones importantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así como esta ahorita es esta es lineal. Supónganse, por ejemplo, les voy a poner, trabajemos si quieren con esta misma ecuación, para que vayan viendo cómo puede ir variando la cosa, porque claro, yo podría, por ejemplo, tener acá seno de x, tercera derivada de y respecto de x, menos 2x de y en dx, más 3y, y supónganse que yo tuviera exponencial de x por y, por ejemplo. Imagínense que tuviera, exponencial de, permítanme, por y no. Supónganse que tuviéramos exponencial de y por raíz de y, por ejemplo. Supónganse que tuviéramos eso. Entonces, acá, lo del seno de x menos 2x, 3, todo igual. Tercera derivada de orden mayor, todo está bien. El problema nuevamente aquí va a ser en esta parte, acá, porque aquí tenemos un problema. Y es de que para que una ecuación diferencial sea ordinaria, los coeficientes deben ser 1. Vean acá, por ejemplo acá, esto es y a la 1,
primera derivada elevada a la potencia 1, derivada de orden n-1 a la potencia 1, derivada enésima de orden 1. Y aquí lo que yo tengo es y elevada a la 1/2. Mi problema es esto, Tengo y elevado a la 1/2, porque aunque lo que está a la par sea una función de x, el problema es que la y no está elevada a la potencia 1, sino está elevada a la potencia 1/2. Entonces esto automáticamente hace que, aunque la ecuación sea EDO orden 3, nuevamente es no lineal. Entonces esta es no lineal precisamente porque lo que tenemos acá es una y elevada a la 1/2. Y lo mismo podría pasar acá. Por ejemplo, yo aquí puedo destruir la linealidad si alguna de las derivadas la tengo elevada a una potencia distinto de 1. O sea, yo podría tener seno de x, tercera derivada de y respecto de x, menos 2x, y supónganse que yo tengo dy en dx, supónganse al cuadrado, más 3y exponencial de x, por ejemplo. El problema aquí es acá, porque aquí tengo la derivada de y respecto de x al cuadrado, que es dy en dx por dy en dx. Aquí tienen que ser muy cuidadosos. Su cálculo 2 aquí no les debe fallar. Esto de ninguna manera es segunda derivada de y respecto de x. Ahí tienen que ser muy cuidadosos. dy en dx al cuadrado es dy en dx por dy en dx, no segunda derivada de y respecto de x. Entonces, esta ecuación, al igual que la de arriba, es no lineal. La linealidad la destruye el hecho de tener aquí esta derivada a un cuadrado. Porque yo veo aquí que todas las derivadas, incluyendo esto como derivada de orden 0, tienen que estar elevadas a la potencia 1. Entonces, con una raíz, con una y, si y es la variable dependiente, con una y o una derivada que esté a una raíz o un cuadrado, lo que sea, ya eso automáticamente destruye la linealidad. ¿Sí me cachan ahí? Sí, Doc, está claro. ¿Vamos Sí, bien? doctor. Ok, muchachos. Como les digo, sin pena, si hay algo que no entiendan, pregunten, ¿no? No se queden con dudas, porque todo esto es, al principio es un poquito complicado, pero les insisto, conforme vayamos avanzando van a ver que no. Entonces, esta ecuación y esta ecuación, al igual que esta es EDO, esta es EDO, orden 3, pero es no lineal por y a la 1/2, no lineal por la derivada al cuadrado. Eso es donde destruye la linealidad. Esta es no lineal porque aquí tengo un coeficiente que no depende de x, sino que depende de y. ¿Ok? Va. Entonces, digamos que ahorita tenemos ya más o menos la idea. Ya sabemos que es una ecuación diferencial, una ecuación donde aparece por lo menos una derivada. Como en este curso no nos interesa lo de cálculo 3, no vamos a trabajar en ecuaciones en derivadas parciales, solamente nos interesa ecuaciones en derivadas totales. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con E2, ecuación diferencial ordinaria. Vamos a agarrar la ecuación diferencial, vamos a buscar la derivada más alta, la que tenga el mayor orden, y ese va a ser el orden de la ecuación diferencial. Y donde hay que tener cuidado al comienzo es fijarse en que la ecuación diferencial si es lineal o no lineal. Y para eso recuérdense que lo que tienen que ver son las características básicas, que son la variable dependiente sin derivar, la consideramos como derivada de orden 0. Su primera derivada, segunda derivada y todas las que sean necesarias deben estar siendo multiplicadas por coeficientes que dependen de x. Esos coeficientes, así como acá, puede ser una función explícita de x, o como aquí, o puede ser como en este caso, ¿ve? Este a sub 0 x vale 3. Es una función, pero es una función constante. También es válida. Es una función de x, aunque no aparezca la x, yo podría pensar que es 3 por x a la 0, si quieren. Y ahí tengo mi función de x. Entonces debe ser multiplicada por coeficientes que dependen de la variable independiente, y el lado derecho debe de quedarme algo que dependa únicamente de la variable independiente. Con cualquier otra cosa que aparezca acá, así una y a la 1/2 o cualquier otra cosa, automáticamente se pierde la linealidad. ¿Y por qué es importante esto de la linealidad? Pues porque nos permite, entre otras cosas, que se aplique el principio de superposición.
De eso vamos a hablar más adelantito, que es básicamente como lo de los pulsos de las cuerdas que les decía. Vienen los pulsitos para acá y cuando se juntan se superponen, se suman y luego siguen de largo. De eso vamos a hablar más adelantito acá. Muy bien. ¿Alguien necesita tiempo para copiar? Voy a poner aquí antes que se me acabe la batería. ¿Alguien necesita tiempo para copiar? Por mí ya puede borrar tú. ¿Estamos? Vale. ¿Y qué pasa, Laurita? Que no está dirigiendo ahora nada. ¿Estás en huelga, Laurita? No, borre. Es que en Mate 2 Laura era la que se encargaba de recordarme de grabar. Por eso le pusimos la directora. A mí se me iba la orquesta y a veces no grababa. Y acá Laura saltaba ahí. Casi me pegaba porque no estaba grabando. Suerte que no la tiene ahí presenciado, que a nosotros sí nos pegaba. Sí, va, veo que está como está Ah. altita. Y como está alta, sí le suena a uno. No perdona. Y como juega boli, pega Ca- duro. Cabal. Lo agarra uno de pelota, de Laura. Ok. A ver, chicos. Entonces, bueno, ya vimos ahorita lo de clasificar las ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a ver otro aspecto muy importante. ¿Se recuerdan que cuando comenzamos la clase vimos que habían ecuaciones diferenciales que tenían varias soluciones, no había una sola solución? Por ejemplo, vimos esta ecuación, dy en dx igual a x, ¿sí? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué función habrá que al derivarla me dé x? Y fíjense que eso, esto que estamos haciendo ahorita, si cuando ustedes se metan al portal del curso, van a ver que hasta arriba les puse una caricatura de Einstein. Aparece Einstein en 3 situaciones diferentes. Y está relacionado con el tema de ecuaciones diferenciales, por supuesto. Es el polvito de los marcadores estos. Como estos son marcadores a base de yeso. Ven, déjenme, como dijo David Sasso, echar un trago de agua. Ya va siendo hora, ¿verdad? Ya se va acercando la hora de los albañiles. Ya van siendo las 12. Aunque ya hay sed, dice David. Ya desde ahorita, ya. Que ahora hay que empezar bien el semestre, dice David. No, ese es el polvito, este marcador que me está molestando ahorita. Como estamos comenzando clases, normalmente la primera semana de clases es clásico que uno de profesor siempre pare con las amígdalas inflamadas. Como pasó mucho tiempo sin dar clases, siempre se resienten al principio. Entonces hay que ayudarles, digo David. Entonces, se me olvidó que está. Sí, le estaba hablando de la caricatura de Einstein. Entonces van a ver ustedes que aparece Einstein en 3 diferentes aspectos. Aparece un Einstein que está en una pizarra. Aparece un Einstein que está frente a una bola de cristal. Y aparece un Einstein que está frente a una computadora. Lo que sucede es que las ecuaciones diferenciales hay varias formas de resolverla. El Einstein en la pizarra, pues es digamos, el analítico, lo que, digamos, tal ustedes esperarían, ¿verdad? Un montón de métodos, y técnicas, y por supuesto las hay. El Einstein del centro, el que está con la bola de boliche, es más o menos como lo que estamos haciendo ahorita, no tanto adivinar, sino basándonos un poquito, digamos, vamos a que no se oiga tan feo, en algo cualitativo. Yo digo, estoy buscando una función, que al derivarla me dé X. Entonces ahí, viendo eso, o vamos a ver algunas otras cosas, viendo argumentos cualitativos, uno puede tratar de proponer una solución. Y el otro Einstein, el que está en la computadora, que ustedes también lo van a hacer, es el que busca las soluciones, pero por métodos numéricos. ¿Ok? Porque hay algunas ecuaciones diferenciales que no admiten solución analítica y solamente por métodos numéricos se pueden resolver. Por ahí vamos a hacer algo de eso también, ¿sí? Déjenme cerrar un poquito el micrófono. En lo que todos los días nos voy a solos ahí. Permítame un segundito. Ahí. Es el polvito este. Está haciendo un pozole acá. Entonces, fíjense. Aquí vimos nosotros que no había una sola posibilidad. Una era, por ejemplo, y igual X creo que fue la que dijo el Rodri, ¿no?
si no estoy mal. Luego yo les decía, bueno, pues también podríamos probar y igual a x más 1. Y no es la única, yo podría probar, por ejemplo, y igual a x menos raíz de pi, por ejemplo. O podría probar y igual a... No, esta no. Ese iba a ser una burrada aquí ahorita. No, hombre, aquí por qué puse x. Bueno, de hecho sí es una burrada. 1, eso, perdón, me equivoqué. Entonces, podría ser, por ejemplo, esta. Aquí cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, cualquier numerito, 3, lo que sea, todas estas son soluciones, porque cuando ustedes vienen y derivan, pues como la derivada de una constante es 0, lo que nosotros vamos a obtener es que siempre todas estas derivadas se van a ir a 0, y por lo tanto, entonces, cualquiera de estas funciones me satisface esta ecuación diferencial. Ahora bien, esto que tengo acá, como vemos, me da como resultado que yo en general, ojo acá, en general, si a mí me dijeran, bueno, ¿cuál podríamos decir nosotros de forma general si yo quisiera dar una fórmula, por decirlo así, donde yo pudiera decir cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Pues yo diría, bueno, en general, la solución es de la forma y igual x más c, donde c pertenece a los reales, como que me dijeran, como que yo les dijera, miren, la solución de esta ecuación diferencial es, la forma general es x más c, donde c pertenece a los reales. ¿Qué número le vayan a poner? El que ustedes quieren. Le pueden poner 0, le pueden poner 1, menos raíz de pi, 3, 1.250.000, lo que ustedes quieran, no importa. Porque a la hora de resolver, a la hora de ver, a la hora de verificar, porque aquí por supuesto, así como con las ecuaciones algebraicas, yo puedo verificar. Si yo quiero verificar que cualquiera de estas sea solución o que esta sea solución, lo que tengo que hacer es agarrar la solución, que ven aquí es una función, la sustituyo en la ecuación diferencial, y si al sustituirla me la hace cierta, yo ya sé que esta es una solución de esto. Estas que ven ustedes acá, se conocen como soluciones particulares. Son soluciones particulares, es decir, soluciones donde yo le estoy dando un valor particular a cada una de las constantes que le estoy sumando. Aquí lo que yo tengo es una solución general. Y fíjense que esta solución general, pues yo puedo graficar, así como estábamos haciendo un ratito. De hecho, aquí, como les dije yo, en este curso vamos a graficar mucho. Si se pueden conseguir una subgraficadora, no una calculadora, un programita de todos los que hay ahí. De ahí les voy a ir mostrando yo algunos ahí programas gratis o en su teléfono. Va a ser muy bueno, ¿sí? Para que lo tengan. Entonces, mire, pues, yo puedo venir y decir, bueno, voy a graficar algunos ejemplos de curvas que me satisfacen esta ecuación diferencial, dándole algunos valores particulares a la constante c. Entonces yo podría venir acá y digamos tengo aquí mi sistema de coordenadas x, y entonces voy a dibujar algunas soluciones. Por ejemplo, yo podría dibujar esta, ¿ve? Esta sería y igual x. Puedo graficar esta otra, por ejemplo esta, que sería y igual x más 1. Podría graficar esta otra, y igual x menos 1. Aquí esto lo que me define es una familia de soluciones. Aquí tenemos una familia de soluciones. Y cuando ustedes a esta constante c le dan un valor particular, 0, 1, menos raíz de pi, lo que sea, aquí lo que tenemos son miembros de la familia de soluciones. Esto es terminología nada más, no es nada del otro mundo, ¿eh? Entonces, la solución general, donde yo, en este caso, no le doy un valor particular de C, esta es la solución general. Y esta solución general me define una familia de soluciones. De esta familia de soluciones, yo puedo escoger las que yo quiera, darles un valor en este caso particular a C. C vale 1, C vale 0, C vale menos 1. Las grafico. Cada una de estas curvas son miembros
de esta familia de soluciones. Por supuesto, no puedo graficar toda la familia porque tendría que hacer que C barriera desde menos infinito a infinito. Y entonces me quedaría toda una mancha negra acá porque una curva tras otra, tras otra, tras otra. Entonces uno lo que viene es que agarra algunos cuantos de esos miembros de la familia de soluciones y las empieza a graficar. Ahora, fíjense que estas familias de soluciones tienen ciertas características que la diferencian. Tienen cosas que son similares y cosas diferentes entre ellas. Por supuesto, la característica similar es que todas satisfacen esta ecuación diferencial. Ahora, lo que tienen de diferente, por ejemplo, es los puntos por donde pasan. O sea, por ejemplo, esta recta pasa por puntos que esta otra recta nunca pasa, o esta otra. Y por ejemplo, si yo les dijera, quiero esta curva que aparece acá, la azulita. Entonces ustedes dicen, bueno, esta curva azulita pues pasa por puntos distintos a esta. Y un punto muy sencillo así de ver al ojo es este punto, ¿ve? Este punto es 1. Yo puedo decir que esta curva pasa por el punto y de 0 igual a 1. Entonces, ¿qué sucede? Esta curva azulita satisface esta ecuación diferencial, pero además de satisfacer esta ecuación diferencial, tiene la característica que cuando y vale 0, esto vale 1. Entonces ahora yo ya puedo plantear una ecuación diferencial nueva, de esta manera. Yo puedo decir que la curva azul es una curva en la cual la ecuación diferencial es de y en dx igual 1, y además necesito que además de que esa función satisfaga la ecuación diferencial, satisfaga la condición que cuando yo la evalúe en 0, esto valga 1. ¿Por qué escogí 0? Ganas. Pude haber escogido, qué sé yo. Yo sé que si x vale raíz de pi, por ejemplo, y vale raíz de pi más 1. Entonces yo pude haber puesto que y de raíz de pi más 1, no, que y de raíz de pi sea raíz de pi más 1, por ejemplo. Pero normalmente se escogen valores así bonitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta sería la ecuación diferencial con esta condición que me satisface esta ecuación diferencial. De la misma manera, por ejemplo, supónganse que yo agarrara ahora este punto. Supónganse este punto. Este vale 1 y 1. Por ejemplo, pude haber agarrado también y de 0. No importa. Entonces, si yo agarro esta curva, este miembro de la familia de soluciones, y yo digo, quiero obtener esta solución, esta curva solución, pues entonces yo digo, bueno, la ecuación diferencial que debe satisfacer debe ser de y de x igual a 1, y debe de satisfacer que y de 1 debe ser igual a 1. Si agarramos esta amarilla, por ejemplo, supónganse que ustedes otra vez quieren ponerlo con 0, pero ya saben que no necesariamente tiene que ser con 0, puede ser cualquier número. Esa curva amarilla satisface la ecuación diferencial de y de x igual a 1 con y de 0 igual a menos 1. Ya cuando yo vengo y le pongo un punto alrededor de por donde tiene que pasar la curva, yo ya sé que ya no puedo hablar yo de una solución general, sino tengo que escoger de la solución general de toda la familia de soluciones, tengo que escoger una. En este caso, la que pase aquí, la que pase acá o la que pase acá. Cada uno de estos problemas, de estas ecuaciones diferenciales que tengo acá con condiciones iniciales, definen lo que se llama un problema de valor inicial. Entonces, ahorita se los voy a poner ahí, ¿sí? Ay, no tengo ahorita marcador blanco acá, vamos a hacerlo acá. Entonces, cada una de ellas, me estoy refiriendo la azul, la naranja, la amarilla, cada una de ellas es un problema, así se le llama, es un problema de valor inicial. Donde cuando decimos valor inicial, no necesariamente significa que debo de saber cuánto vale la coordenada y en x igual 0. Así como acá yo sé cuánto vale la y en x igual 1. Entonces, inicial acá no es 0. Puede ser cualquier numerito. Yo media vez tenga un punto conocido, ese es un problema de valor inicial. Y estos, normalmente en los libros, se les denota así. PBI. Problema de valor inicial.
Entonces, yo puedo tener planteados dos tipos de problemas en ecuaciones diferenciales. Uno como este, donde no me dan nada más, no me dicen, yo estoy buscando la curva que pase por acá. Este es resolver una ecuación diferencial. Y esto, cuando a mí me dicen que tenga la ecuación diferencial sea fulana de tal, y quiero que pase por este punto, o por este, ese me da un problema de valor inicial. ¿Me van agarrando la onda? Sí, Doc. ¿Estamos bien? Va. Entonces, ahí ya tenemos los dos tipos de problemas que vamos a resolver nosotros. Problemas donde vamos a obtener soluciones generales y problemas donde me van a dar condiciones. Ahí vamos a ver cuántas condiciones necesito. Aquí con esto es suficiente, con que yo sepa un punto, yo automáticamente con eso puedo elegir un miembro de la familia de soluciones y no necesito más. Ahora, veamos un poquito más qué estamos haciendo geométricamente. Entonces, para eso necesitamos interpretar, recordarnos de la interpretación de la derivada. ¿Se recuerdan ustedes que la derivada de una función me da la pendiente de la recta tangente? Yo aquí tengo una función y cuya derivada, o sea, cuya pendiente vale 1. Y cuando yo vengo acá y le doy una condición inicial, así como esta, entonces estoy buscando una función cuya recta tangente tenga pendiente 1 y que pase por el punto 0,1. Esa va a ser esta. Todas estas son paralelas entre sí. Todas tienen pendiente 1. Pero lo que las diferencia es pues ¿cómo se llama? El punto por donde están pasando. Yo ya sé acá entonces que no puedo tener soluciones, dos o más soluciones que pasen por un mismo punto. Eso es muy importante. Lo que se conoce con el nombre del teorema de la unicidad, que me dice que si yo tengo una ecuación diferencial, entonces con condiciones iniciales, solamente voy a encontrar una curva y solamente una que pase por ese punto. O sea, aquí es imposible que yo encuentre alguna otra curva y yo les diga, miren, esta curva satisface también esta ecuación y también pasa por acá. No se puede, todas van a pasar únicamente por un punto y eso es muy importante porque imagínense ustedes están resolviendo un problema de aplicación y resulta que hay más de una curva que pase por un punto, significaría que el sistema podría comportarse de una forma o de otra y pues en la naturaleza no pasa eso. Entonces por eso esto es muy importante. ¿Ok? ¿Vos bien ahí, niños? Sí, Doc. Muy bien, ahorita. Vaya. ¿Alguien necesita tiempo para copiar? ¿No? Ok. Ah, ya había contestado Drake también. Ok, Drake, gracias. Ok, va. Yo supongo que nadie necesita tiempo para copiar. Entonces vamos a borrar esta parte. ¿Sí? Entonces, a ver qué otra cosa importante para ahorita. Bueno, yo creo que por hoy creo que lo podemos dejar así para no dejar algo intermedio. Lo que vamos a hacer para la próxima clase es ya a ver nuestra primera técnica de solución. Y para esto, lo único que necesito que se recuerden, que le echen una repasadita, es a integrales, pero o sea, no me refiero a que se vayan a hacer un queso ahorita, integración por partes, ni nada de eso. O sea, basta con que, sí, porque posiblemente se les haya olvidado a algunos, con que traigan su tablita de integrales básicas, ¿sí? Tengan ahí su tabla de integrales básicas y con eso va a ser suficiente. En la próxima clase vamos a comenzar a resolver de manera analítica. Por ejemplo, esta que acabamos de hacer ahorita, la vamos a resolver de manera analítica, ya no solamente así, adivinando, sino que vamos a ver analíticamente cómo se resuelve, y vamos a empezar a resolver algunas ecuaciones diferenciales para que ustedes se vayan familiarizando. Básicamente lo que vamos a hacer es integrar una buena parte de la clase. No todo, no vamos a pasar todo el día integrando, qué horror. Vamos a integrar unos cuantos para que ustedes entiendan la idea. De ahí, después de eso, vamos a pasarnos a las aplicaciones. Ahorita este primer parcial, si todo sale bien, solamente vamos a ver ecuaciones diferenciales separables, solamente esa técnica, porque digamos hay dos enfoques. Un enfoque es venir y darles
todo el tanate de ecuaciones, todo el tanate de técnicas, y después ver las aplicaciones. A mí no mucho me gusta eso, porque después en el examen se les hace bolas, ven el montón de ecuaciones diferenciales y ya no saben, de tanta técnica que tienen en la cabeza, ya no saben ni cuál es cuál. Incluso a mí me pasa, o sea, yo normalmente me enfoco más en las ecuaciones, entonces a veces me pasa que también estoy ahí, híjole, ¿cómo diablos se resuelve esta ecuación diferencial? Porque yo me preocupo más por la parte de las aplicaciones. Entonces vamos a ver esto, esa técnica, y de ahí nos vamos a quedar un buen rato entretenidos, viendo aplicaciones e interpretaciones geométricas, eso muy importante, ¿de acuerdo? Entonces recuérdense, yo por Telegram les voy a subir algunos libros para que ustedes tengan ahí. Recuérdense, no es necesario que compren nada. No gasten, ahorita no está el tiempo para eso. Y platicamos el miércoles, creo yo. Creo que tenemos clase miércoles y sábado, creo. Creo que es mañana y el jueves, doctor. Ah, mañana. Ay, chispas. Sí, hombre, es que qué relajo con esto de la pandemia. Ahorita les confirmo, ¿sí? Sí, pero creo que tenés razón, es mañana. Pero igual vamos a confirmar porque es que otro día Tenemos es. clases lunes, martes y jueves. Ah, cabal, sí, es cierto. Lunes, martes y jueves, es cierto. Ah, entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Yo les voy a subir por Telegram el enlace Zoom, ¿ok? Aquel enlace que les había mandado yo general, olvídenlo porque ese es relajo, sabrá Dios cómo se usa. No lo logré usar. Entonces, mejor clase a clase, yo les voy subiendo el enlace. Se los voy a poner también en Teams para que lo tengan en los dos lados, ¿eh? Bueno, chicos, entonces vamos a despedir a toda la banda y nos platicamos mañana, ¿sí? Vamos a ver dónde está aquí la cosa. Entonces, chicos, pase un buen día. Vamos a ver, don Ronald Ávila, don Rodri, Ricardo, a Pablo Oliva, Pablo Ramírez, a Nicole Kidman, a Marielos, a Mariana, Luis Valenzuela, a Laurita, Karen, a Juan Pacheco, José Lam, José González, a John, iPhone de Bernie, siempre se me olvida quién es iPhone de Bernie, a Josen, a Hugo Castañeda, perdón, a Guillermo, a Gregory, a Gaby Barrera, a Edrey, a Diego Villatoro, Diego Pinzón, David Sasso, perdón, Daniela Córdoba, Cristian Girón, Cristian Cifuentes, Catherine, a la bailarina, Bernie, Argentina, aquí Argentina, Andrea, y ahí estamos, ¿eh? Ahorita leemos rápido el chat y nos vamos a descansar por un ratito. Ya se me perdió. Aquí sí, cabal, Katy, mañana nos vemos. Yo soy Eddie, órale, Nicole, gracias, Nicole, tengas tú también buen día, Nicole. Pablo, buen día, Gaby también, muchas gracias a ti. Dios Diego, Dios Ricardo, Dios Diego Pinzón, Andreita Lemus, Gregory también, José Lam, Karen también, feliz día, José González también, Juan Pacheco igual, Argentina también, Cristian Cifuentes igual, Dios, Marielos Paniagua, sí, Marielos estuvo conmigo, me parece. Ronald Ávila, al Rodri Aguilar, Cristina también, a Daniela, a Bernie, a Mariana, perdón, a Pablo, a Catherine, a Joaquín. Ahí estamos. Papi, chicos, cuídense y nos vemos mañana. Al ratito les subo la grabación de la clase, ¿ok? Chao, pues. Adiós, Doc. Dios, Gracias. muchachos. Dios, chicos. Dios, Laurita. Dios, muchachos. Cuídense mucho, con cuidado siempre.